Esto ustedes lo saben muy bien y es tal vez el primer aspecto que se desarrolló en las sociedades en el siglo XIX y en el siglo XX. Nosotros tenemos que preocuparnos por crear un contexto estable para que nuestras decisiones individuales puedan ser desarrolladas y planificadas en el mediano y largo plazo. Cuanto más incertidumbre hay, cuanto más cambios y falta de contexto hay, menos extensión en la previsión existe. Tenemos una clara prueba. Nosotros, cuando hubo una crisis muy profunda en el año 2002, las contrataciones se acortaron extraordinariamente en Argentina y no había vínculos contractuales de más de 30 días. Esto tiene que ser parte de la agenda sustantiva de nuestro país para los próximos años. Porque en los últimos 50 años, aquel que tuvo como propósito desarrollarse individualmente, tuvo que ocuparse mucho más del contexto que de sí mismo. Los cambios de contexto han sido frecuentes en estos últimos años. Siempre hubo cambios de contexto que hicieron que todas las acciones tengan altísimos costos de transacción. Es como si nosotros pensáramos que los vehículos pueden circular en una ciudad cambiando cada mes o cada 15 días la dirección de las calles. La circulación es rápida y es fluida cuando todo el mundo sabe cuál es la dirección de tal calle o de tal avenida o de tal autopista. Si esto cambiara todos los días o cada 15 días, uno debería detenerse y pensar ¿para dónde va hoy esta calle? ¿Cuál es su dirección? Y esto frenaría absolutamente el tráfico, haría muy difícil la circulación. Lo mismo ocurre con los derechos individuales, que deben transitar rápidamente en una sociedad y lo hacen fluidamente cuando las reglas son previsibles. Y la previsibilidad de las reglas genera confianza. Y la confianza es el lubricante de las relaciones sociales y económicas. En los dos campos es importante la confianza. Cuanto menos confianza existe, más controles necesitamos, más costos de transacción, más dificultades, más litigiosidad y mucho más pesados el funcionamiento del sistema. Esto tenemos que aprenderlo de una vez por todas y trabajar todos en el sentido de que hay que estabilizar las reglas hacia el futuro y generar ambientes de confianza. Creo que esto, dentro de los bienes públicos, es un aspecto que puede ser consensuado. El segundo aspecto de los bienes comunes, no ya individuales, es el Estado de Derecho, que ha sido una larga conquista de luchas logradas durante muchísimos años por muchas personas que se han sacrificado extraordinariamente. Y el Estado de Derecho significa tener un contexto jurídico. Y ustedes dirán, el contexto jurídico no tiene ninguna importancia si la economía marcha bien. Pero ya creo que está bastante demostrado que esto no es así, que hay una relación inescindible, sobre todo en el mediano y largo plazo, entre el desarrollo económico y las instituciones. Cuanto mejor marco institucional tenemos, mejor y más sustentable es el desarrollo económico. Por eso es que el fortalecimiento institucional es clave en una agenda de mediano y largo plazo. ¿Cuál es el significado concreto que tiene el fortalecimiento institucional? Que también puede ser una palabra abstracta y vacía en muchos casos. Fortalecimiento institucional significa división de poderes, división concreta de poderes. La división de poderes significa que uno pueda controlar al otro sin sustituirlo. Los jueces no podemos gobernar, pero sí tenemos que poner límites, tenemos que fijar las competencias constitucionales. Esta es nuestra función.
los demás poderes tienen la suya, pero el sistema ha sido pensado para que exista pesos y contrapesos, balances y contrabalances en cada una de las decisiones que tienen que tomar. El segundo aspecto vinculado a la división de poderes es que esto ya no es algo discontinuo. Nuestros sistemas constitucionales fueron pensados en el siglo XIX con ideas del siglo XVII y XVI en las cuales había tiempo. Y entonces se daba un mandato para que alguien tuviera que gobernar y ese mandato tiene un periodo. Pero hoy esta discontinuidad ya no es posible porque nuestras sociedades, la nuestra y todas las sociedades occidentales, tienen una democracia intensiva y continua. Todas las decisiones son realizadas a diario y controladas por una multiplicidad de actores sociales e institucionales. Esto hay que entenderlo. Cada una de las decisiones que toma hoy alguien en una intendencia, en una provincia, en algún nivel nacional, tiene controles. Y esto genera un debate continuo, permanente. Esto lo denominamos democracia intensiva. Porque, felizmente, nuestros pueblos reclaman frente a cada decisión. Entonces, articular un sistema mediante el cual la riqueza que tiene la sociedad civil, la riqueza que tienen los ciudadanos actuando con diversidad de ideas en la sociedad pueda rápidamente controlar e interactuar con las decisiones que se toman diariamente en los distintos actos de los tres poderes del Estado, es esencial para el funcionamiento eficaz de una democracia intensiva. A esto es lo que denominamos reglas del buen gobierno, que hoy es un tema del Estado de Derecho en todo el mundo. La gobernabilidad requiere una fuerte participación ciudadana, tanto en las decisiones de coyuntura como en el planeamiento estratégico. Por eso es un tema que podemos consensuar. Podemos consensuar los diseños institucionales para que exista una fuerte participación en cada una de las decisiones. Esto va a mejorar, no va a empeorar, va a mejorar sustantivamente el modo en el cual nuestro país se desempeña en el mediano y largo plazo. Finalmente, creo que el tercer aspecto de contexto que nos debe interesar para una agenda de consensos es el tema ambiental. Porque nosotros hasta ahora hemos desarrollado nuestras sociedades pensando que hay una base ilimitada en los recursos naturales y este es un escenario que cambió totalmente y que va a condicionar nuestro futuro. Y hoy es imposible pensar el desarrollo económico sin sustentabilidad ambiental. Y esto, que para muchos es una dificultad insuperable o es un retroceso a periodos previos a la época de la modernidad, para la gran mayoría de los sectores inteligentes del mundo actual es una oportunidad, porque está surgiendo una nueva economía ambiental. No hablamos solo de externalidades negativas de la cuestión ambiental, sino de externalidades positivas. Esto significa que hoy, y muy especialmente en nuestro país, podemos tener oportunidades extraordinarias si entendemos adecuadamente cuál es la naturaleza del cambio que se produce en este contexto, que es el ambiente en todo el mundo. Y estamos viendo cómo mudan grandes sectores de la economía hacia la sustentabilidad ambiental, desde los automotores a la energía y muchísimos otros. Este es un contexto sobre el cual tenemos que prestar muchísima atención, tenemos que tener una clara idea y una planificación de mediano y largo plazo, porque tal vez para nuestro país es esencial. Es una enorme oportunidad. Por eso, en todos estos temas, el Poder Judicial tiene
mucha participación en las decisiones que se van tomando. Pero tenemos que tener en claro cuáles son los conceptos generales. Por eso nosotros decimos, en la materia ambiental, los jueces no pueden trabar permanentemente y considerar que las opciones son o la naturaleza o el desarrollo. Nosotros hemos dictado muchas decisiones diciendo que hay acá un punto de equilibrio que puede solucionar el problema y encaminarlo hacia el desarrollo sustentable. En el campo del Estado de Derecho hemos tratado de hacer lo mismo, diciendo que los jueces tienen que ser activos, pero no gobernar. Tienen que poner límites, pero no excederse. Como los demás poderes del Estado tienen que obrar dentro del ámbito de sus competencias. En el campo de la previsibilidad económica también la Corte ha señalado que la repetición reiterada de la emergencia no es un buen mensaje institucional. La estabilidad de las reglas es lo que nosotros debemos defender hacia el futuro. No nos ha ido bien con esta reiteración permanente de la emergencia que debilita la regla de derecho, que hace que nosotros consideremos que la ley es un mero consejo que podemos dejar de lado frente a alguna situación extraordinaria, sea que estemos en grandes decisiones de gobierno o simplemente porque queremos llegar rápido a casa y pasamos el semáforo en rojo. Sometemos la regla a la mera conveniencia momentánea. Esto es desnaturalizar la regla de derecho y considerarla una cuestión de mera conveniencia. También los jueces han defendido la libertad y han tenido un activo rol en lo que es fijar el contenido de la igualdad. Estos son los temas que nosotros consideramos que forman parte de la agenda que tiene hoy el Poder Judicial de todo el país, pero que también tiene la sociedad. Esta es la agenda sustantiva del consenso. Creemos que si nosotros podemos, sobre estos temas, tener algunas ideas comunes, podemos también tener una sociedad mucho mejor configurada. Y esto nos lleva a pensar que en la medida en que avancemos en estos consensos básicos, también podemos tener una mejor idea de cómo solucionar los conflictos. En lugar de reducirlos, de identificar los intereses y de tratar de armonizarlos, los hemos expandido, los hemos transformado en conflictos sistémicos y así hemos tenido crisis recurrentes cada periodo de 10 años o de 15 años a lo largo de toda nuestra historia. Esta idea de que los conflictos son irreductibles y que lograr un acuerdo es casi una traición a las banderas que sostenemos, hoy es difícil de sostener en un mundo en el cual hay muchas ideas diferentes y siempre vamos a tener necesidad de ponernos de acuerdo. De manera que pensar una solución de conflictos en base al acuerdo en todos los niveles también forma parte de la agenda del Bicentenario. No es solo el consenso, porque en todas las sociedades hay conflictos. El problema es cómo lo solucionamos. Y en este sentido, los tribunales, particularmente la Corte, viene diciendo que es bueno que aprendamos a que hay otro con intereses contrapuestos y que en este roce podemos encontrar el punto de acuerdo, el punto de equilibrio. Porque de lo contrario, la enseñanza es que las oposiciones son sucesivas. Quien está en contra de la posición del otro, lo que hace es sustituirlo y luego vamos 10 años para un lado y 10 años para el otro. Cuando lo normal es que los conflictos permitan que las oposiciones sean simultáneas y de esa manera logremos que exista un punto de acuerdo, un punto de equilibrio. Muchos autores han dicho
que este es un vicio cultural de la Argentina, no saber solucionar los conflictos. Esto creo que es parte esencial de nuestra agenda del Bicentenario. Saber encarar un conflicto significa estar dispuesto a acordar. Dispuesto a acordar significa entender que siempre hay un punto de optimalidad, un punto en el cual los dos intereses tienen un saldo cooperativo superior al que resulta de no ponerse de acuerdo. Nosotros sabemos lo que es no ponerse de acuerdo durante años y años y años y los costos que hemos pagado por esa obstinación. Tenemos que aprender entonces que estos círculos viciosos, cíclicos, deben ser reemplazados por círculos virtuosos, que no sean tan cíclicos y que no generen crisis sistémicas recurrentes. Esto es parte de una agenda que tienen que tener los tres poderes del Estado, pero también la sociedad. Creo que nosotros todos debemos contribuir a que no solo los consensos sean firmes, las reglas básicas, sino también los disensos puedan ser solucionados de un modo razonable. Creo que aquí se juega nuestro futuro, porque así como hace 200 años hubo generaciones que pensaron que había que hacer algo importante para los que nos iban a suceder, que somos nosotros. También esta generación tiene una enorme responsabilidad que debemos asumir, que debemos dejar para las que nos sucederán, que no son entidades abstractas las generaciones futuras, son nuestros hijos, nuestros nietos, los bisnietos. Un futuro diferente, un futuro mejor que el que nosotros hemos tenido como pasado, un futuro más estable. Esto es lo que tenemos, creo yo, como agenda del Bicentenario, pero que sobre todas las cosas como responsabilidad generacional. Hay una generación importante que tiene que trabajar en la Argentina con esta perspectiva. Quiero cerrar con un ejemplo que viene de Camus, que describió el mito de Sísifo como el mito del trabajo inútil. Sísifo fue condenado por los dioses a subir una piedra trabajosamente, con mucho esfuerzo, en una empinada montaña, y cuando llegaba al final, la piedra cae y tiene que empezar de nuevo. Y así fue condenado a la eternidad a realizar un trabajo que era subir esa piedra, cuando lo lograba caía y empezaba de nuevo. A esto Camus lo llamó el mito del trabajo inútil. Si no tenemos una perspectiva de mediano plazo, y si nosotros no tenemos una agenda de bicentenario de este modo sustentable, en la cual tengamos algunos principios básicos para consensuar y algunas reglas para tratar el disenso, corremos el serio riesgo de que el mito de Sísifo sea una realidad, como lo ha sido durante muchos años. La Argentina se merece mucho más que esto, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacer que este país sea lo que debería ser. Cada uno en su lugar, cada uno con su responsabilidad, pero entendiendo que esto es una obra de toda una generación. Creo que esta es para mí la agenda del Bicentenario, en la cual el Poder Judicial contribuirá en la medida de su competencia, pero todos tenemos que tener una visión general de cuál es el marco y entusiasmarnos con esta agenda, porque si nosotros no nos entusiasmamos de que es posible cambiar esta historia que hemos tenido, no podremos mirarnos a la cara y a los ojos de nuestros hijos y nietos y decirle: hemos cumplido el deber, hemos hecho algo por ustedes. Creo que es momento que pensemos con seriedad y con responsabilidad en estas cuestiones. Nada más, muchas gracias.